algunos síntomas poco o menos conocidos del Parkinson, para estar atentos, ¿no? Es importante porque lo que más uno conoce son los trastornos motores, es decir, el temblor por un lado, la rigidez por el otro y la bradicinesia, es decir, la pérdida de movimiento con la dificultad para caminar. No son los síntomas motores que normalmente se presentan en el Parkinson. Pero hay otra serie de síntomas que por ahí el paciente tiene incluso desde mucho tiempo antes de que aparezca el temblor o aparezca la rigidez, que forman parte de la enfermedad de Parkinson y no son muy conocidos. Por ejemplo, el aumento de la salivación. Eso es importante y le produce al paciente muchísimas alteraciones, inclusive con trastornos en la dilución, dificultad para tragar tanto líquidos como sólidos. Es decir, hay trastornos de la dilución, aumento de la saliva. Esto le produce bastante disconfort y también hay una disminución en el tono de la voz. La voz se hace, hay una hipofonía, disminución del tono, con lo cual el paciente habla muy despacito para ser escuchado. Eso por un lado, son síntomas importantes. El otro síntoma importante que el paciente refiere casi y como una molestia es el estreñimiento. Es decir, dificultad para ir de cuerpo todos los días, con lo cual eso le trae también muchísimo disconfort. Y otros trastornos importantes tienen que ver fundamentalmente con el sueño. A veces, y durante mucho tiempo hemos visto que los pacientes que tienen Parkinson comienzan su enfermedad con trastorno del sueño, que fundamentalmente se refieren a no solo dificultad para conciliar o mantener el sueño, sino aquello que nosotros llamamos parasomnia, es decir, movimientos anormales que se producen en el transcurso del sueño mientras el paciente está dormido. Lo sabe el acompañante, no se da cuenta, pero tiene sacudidades musculares, patadas, incluso movimiento de brazos bruscos y demás. Eso también se ve muchísimos en los pacientes con Parkinson. Otro de los problemas importantes son los trastornos neuropsicológicos, fundamentalmente la ansiedad, estado de nerviosismo, de irritabilidad, enojos fáciles, y por otro lado, la depresión, decaimiento, distimia, apatía, falta de interés, sentimiento de soledad. Bueno, eso también se ve muchísimo en el Parkinson como antecedentes no motores. Y algo a tener en cuenta también son los trastornos de memoria, lo que nosotros llamamos a veces el Parkinson Plus. Es decir, a los trastornos del Parkinson se le agregan los trastornos cognitivos, especialmente en el área de la memoria y también en lo que refiere a la capacidad de atención. Por lo tanto, bueno, los trastornos cognitivos se ven alterados. Muy importante también dentro de esta modalidad de síntomas no motores son los episodios de sudoración que puede tener el paciente. Por momentos el paciente transpira en forma importante, de forma muy profusa, y además se le pueden agregar dificultades urinarias, una sensación de disuria, es decir, de dolor en la micción cuando va a orinar, o ciertos periodos de incontinencia urinaria. Digamos que estos son los trastornos más conocidos. O sea que el Parkinson, yo puedo estar en condiciones de decirte que el Parkinson, además de los 3 síntomas más importantes, tiene como 50 o 60 síntomas más que uno por ahí no lo asocia al Parkinson, o el médico clínico por ahí no lo asocia al Parkinson. Doctor, y después de la aparición de estos síntomas, ¿hay se indica un análisis clínico? ¿Cómo se confirma la enfermedad? No, primero, si aparece alguno de los síntomas, como estreñimiento, por ejemplo, o aparece algún problema urinario, uno lo que hace siempre es pedir estudios complementarios para ver si hay algún trastorno gastrointestinal o algún trastorno urinario, por ejemplo. Si hay algún problema en la parte cognitiva, también se piden los estudios cognitivos. Por eso es importante a veces en el Parkinson estudiar al paciente para descartar otro tipo de complicaciones que pueda tener. Siempre partimos de la base, Cristian, que el diagnóstico de Parkinson es casi puramente clínico, digamos.
Es el neurólogo el que realiza el diagnóstico en base al examen y en base al interrogatorio del paciente y al interrogatorio de los familiares. No hay estudios específicos que nos demuestren, más allá quizás de los estudios genéticos, que nos digan que tiene una enfermedad de Parkinson. Pero bueno, el diagnóstico depende un poco de la capacidad del médico neurólogo para detectarlo